Para mí la visita fue una experiencia muy interesante. Me ayudó a conocer y comprender sobre el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Además, aprendí muchas cosas sobre la historia y el cómo estas comunidades han sido históricamente rechazadas y discriminadas. Aprendí que todo lo que he vivido me ha llevado al punto de mi vida donde estoy y que nada es coincidencia. Además, me parece que es muy importante seguir dándole a este tipo de culturas la relevancia que merecen, ya que en un mundo que está en constante cambio, este tipo de excursiones ayudan a conectar con nuestras raíces y con lo que importa realmente. Mi reflexión es que en este resguardo no solo fue una actividad de un visto bueno para el curso de hotelería, sino una visita para conocer la cultura que se ha perdido poco a poco, pero que no ha desaparecido y que nos enseña el verdadero valor de los elementos y su importancia para nuestra vida y nuestra comunidad. Nos enseñó a valorar el tiempo que nos tomamos en hacer las cosas que en la vida diaria no le damos importancia, pero en realidad es una de las cosas más importantes para nosotros. Nos enseñaron a escuchar y respetar a los superiores porque ellos nos dan consejos para seguir en un buen camino de vida. Pues mi reflexión es aquel resguardo indígena de Chía, que es un excelente ejemplo de lo crucial que es conservar las culturas indígenas en un entorno en constante cambio. Las áreas son los símbolos de los fuertes lazos que las comunidades indígenas tienen con la tierra y sus ancestros, así como la diversidad y riqueza de sus culturas, que aportan a nuestra sociedad global. La Reserva Chía sirve como un recordatorio de la necesidad de valorar y respetar los puntos de vista distintivos de estas comunidades y la importancia de lograr una coexistencia armoniosa entre la tradición y la modernidad, agregando que para mí fue bastante chévere la experiencia ya que fue bastante tranquila y pues en lo personal me gustó la música. Todos tenemos diferentes perspectivas de todo, cada persona le da un significado propio según su criterio, cada uno le da un valor e importancia según sus experiencias de vida o pensamientos. Por ejemplo, para algunos la salida pudo ser solo un momento para distraerse, pero para otros pudo ser un momento de lucidez para aprender sobre otras costumbres y culturas o hasta para empezar a practicarlas. Las diferentes tradiciones hacen ese lugar bastante importante para Chía. El hecho de que sigan con sus formas de hablar, sus culturas como su medicina, sean una de las mejores por ser naturales. Es un recordatorio de la importancia de proteger y respetar las culturas indígenas, reconocer sus derechos y promover la convivencia in- intercultural en un mundo cada vez más globalizado. Es un ejemplo de la rica diversidad cultural y la importancia de preservar las tradiciones ancestrales, protegerla, respetarla y mantener sus costumbres y valores, y enfrentar los desafíos modernos sin perder su identidad. Eh, Mi reflexión va acerca de la diversidad cultural que podemos encontrar en este tipo de lugares y en cómo no le damos la suficiente relevancia que podríamos o necesitamos darle a lugares como estos y los derechos que existen en estas comunidades y la necesidad que ellos tienen de expresarse al mundo gracias a que en el pasado fueron muy oprimidos y el cómo nosotros tenemos que aprender a conectarnos, a conocer y a tratar de relacionarnos más con sus comunidades. Hay hechos que uno conoce y a la vez no, porque su cultura y su diversidad que tiene, hay un gran diverso y la experiencia que tuve es algo único que por un lado es distintivo de valor de saber y dar un gran valor a las tradiciones. La salida del resguardo indígena deja como enseñanza que tenemos que ser un poco más solidarios con las cosas, que nosotros como personas debemos de aprender a cuidar y a proteger todo lo nuestro como patrimonio, a seguir guardando esas raíces que nos identifican de los demás y que nos hacen únicos. Nos enseña la realidad de las cosas y saberlas reflexionar de la mejor manera. Nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y sobre los demás, en saber comprender el valor que tiene cada persona que lo caracteriza, la tranquilidad que uno puede tener en el templo y dejar cualquier preocupación y despejarse por un momento de todo ruido que haya a nuestro alrededor día a día. El resguardo me enseñó que por muy sencillas que sean las cosas, siempre van a tener un significado dependiendo de la persona y sus creencias, por como vimos con los indígenas. Lo más común como los elementos, para ellos son cosas muy sagradas que para muchos de nosotros no es lo mismo.
Es un lugar que también deberíamos apreciar y cuidar, ya que a pesar que no estamos conectados directamente, cada uno de nosotros lleva una parte de ellos en sí mismos y como nos dijeron, todos somos iguales. Estamos muy conectados con la naturaleza y las energías que ésta genera. Enlazar con nuestro entorno también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a saber cómo cuidarnos, al igual que a tener disciplina. Mi visita al resguardo indígena fue una experiencia profundamente impactante. Durante mi estancia allí tuve la oportunidad de sumergirme en la rica historia y cosmovisión de esta comunidad. Fue una experiencia que me llevó a reflexionar sobre la importancia crucial de preservar las tradiciones culturales de los pueblos indígenas. Caminar por las tierras del resguardo y escuchar a nuestros guías me permitió comprender mejor las luchas y desafíos a los que se han enfrentado a lo largo de los años. Su conexión con la tierra, sus prácticas y otras culturas indígenas me dejaron admirado y humildemente consciente de cuánto podemos aprender de ellos. Esta experiencia me recordó la necesidad urgente de respetar y valorar la diversidad cultural que enriquece nuestra sociedad. Los conocimientos transmitidos de generación en generación en el resguardo son una fuente invaluable de sabiduría y perspectivas únicas que debemos proteger. Al reflexionar sobre mi visita no pude dejar de pensar en cómo podemos trabajar juntos para apoyar y empoderar a estas comunidades, reconociendo la importancia de su legado en la construcción de un futuro más inclusivo y equitativo. La visita al resguardo indígena me enseñó la importancia de preservar y respetar la diversidad cultural, la conexión con la tierra y la sabiduría ancestral. Nos invita a reflexionar sobre el valor de la comunidad, la espiritualidad y la armonía con la naturaleza. La sabiduría del resguardo indígena nos enseña a vivir en armonía con la naturaleza, a valorar y proteger nuestros recursos, a respetar la diversidad cultural y recordar que todos somos parte de ella. La salida al resguardo indígena me enseñó muchos significados sobre los elementos, cada cosa que la ven de distinta manera. Me hizo ver un entorno diferente y fue un lugar de relajación, de tranquilidad. Me gustó la unión que tuvimos. Fue una experiencia bastante interesante y curiosa, debido a los significados de distintas cosas para esta cultura, como el significado de los elementos. Además de impresionarme, el gran valor e importancia que tienen para esta cultura muchas cosas que para muchos de nosotras son cotidianas y simplemente dejamos pasar sin darle mayor importancia. Para mí la salida fue una experiencia muy satisfactoria. Al ser muy tranquila, pude aprender sobre una diferente cultura con varias enseñanzas que nos dejaron, y con la que más me quedo es la que hay que ser sinceros con uno mismo. Para mí la reflexión es que debemos ser más conscientes sobre el patrimonio que tenemos actualmente, ya que ha sido conservado por generaciones pasadas y que este patrimonio es representativo de un lugar o de una comunidad, lo que lo hace único. Debemos aprender a cuidar y a ser conscientes sobre lo que generaciones pasadas nos han dejado para que perdure por mucho más tiempo. Mi reflexión es que este lugar se debe cuidar mucho, ya que estas culturas siempre se les termina olvidando y nosotros mismos nos terminamos olvidando de nuestras raíces y del valor que tenemos. También es muy importante darle importancia a estas salidas, ya que nos enseñan muchas cosas. El viaje al resguardo indígena para mí lo que significó fue prácticamente un viaje hacia la información de en qué se basa todo lo que hay en el municipio en la actualidad, nuestro pasado, el presente y el futuro próximo. También este viaje representa la cultura, los aborígenes y todo lo que tiene que ver. Es un viaje y una enseñanza que nos refleja que la hipocresía social está bastante arraigada en la actualidad hacia nosotros, puesto que juzgar a una persona por indio y juzgarla diciendo que no, que es un montañero, que se encarga de estar en las montañas, que no hace nada más, es de manera irrespetuosa juzgar a nuestros antepasados, puesto que por nuestras arterias y venas corre parte de la sangre raizal de este lugar en el que vivimos. También dentro de ese viaje se nos enseñó bastante que no es solo cuidar la naturaleza y que la madre tierra no es solo el planeta y que su significado no es simplemente el lugar en el que estamos y el que pisamos y qué es lo que hacemos para cuidar. Reflexivamente nos dice esto, que la madre tierra y todo lo que tenemos que cuidar también es nuestro cuerpo, porque de nada sirve limpiar el exterior si el interior está bastante sucio. ¿A qué me refiero con hipocresía social? Si tenemos a un indígena al frente,
a un aborigen y lo juzgamos de manera injustificada, estamos juzgando a alguien que pudimos haber sido en ese momento nosotros. Simplemente es otra persona que de otra manera y en algún otro lugar pudimos haber sido nosotros y que estaríamos siendo juzgados por alguien que piensa que es un ser superior por estar dentro de la sociedad civilizada, entre comillas. También nos enseña que de nada sirve el cuidado hacia lo exterior si en el interior está vuelto nada, y podemos representarlo en la siguiente manera. De nada sirve decir para afuera yo te amo si no sabes qué es amarte y darte respeto a ti mismo. De la misma manera funciona con la tierra, no es simplemente cuidar la madre tierra, es darle un cuidado a nuestro interior para poder, con el cuidado que ya tenemos, reflejarlo hacia el exterior. No es lo mismo darle respeto a los demás, pero no respetarte a ti mismo. La contaminación no es solo al ambiente, sino a la propia persona. Aprendí otras culturas, otras costumbres de la comunidad y aprendí la importancia de convivir con cualquier persona y ser buena persona con la naturaleza. Desde mi punto de vista me pareció interesante que ellos después de tanto tiempo siguen guardando sus tradiciones y ellos también tienen claro que deben seguir conservando cada una de sus costumbres, ya que es su patrimonio. Lo que más me gustó fue que se pudo mostrar un lado de nuestra cultura que no muchos conocen, como los significados que tiene cada cosa para nosotros. Otra cosa que me gustó fue que los demás pudieron conocer un poco más sobre nuestras costumbres y nuestros rituales. Misma tierra, misma gente. Vivimos con un pequeño pueblo de nuestro pueblo. Tiene una consistencia diferente a lo normal, entre comillas. No solo en sus residencias, pues están apartadas de la zona municipal, sino que podemos ver cómo tienen diferentes deidades, diferentes costumbres, diferentes rituales, entre otros. En un solo municipio hasta en una lengua nativa diferente tiene. Y nosotros los pueblerinos nos hacemos los de la vista gorda sabiendo que ellos son los autóctonos. ¿Por qué están escondidos? Porque son ellos los que deben acostumbrarse a nosotros. Ellos tienen un arraigo impresionante hacia su cultura, su costumbre, porque solo lo comparten con ellos. No tenemos respeto hacia esa cultura que tristemente No tenemos respeto hacia esa cultura que tristemente solamente va en aumento. Ellos quitan, ellos dan. Una simbiosis natural con la naturaleza y sus riquezas. Es un lugar especial donde los pueblos originarios viven y protegen su cultura, tradiciones y relación con la naturaleza. Es un recordatorio de la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural y los derechos de esas comunidades, donde nos abrieron las puertas de su hogar para darnos una pequeña muestra de sus costumbres, nos enseñaron cosas nuevas. Me siento muy agradecida y afortunada de haber tenido la dicha de que hubiera sido a mí entre tanta gente para aprender sobre esta hermosa comunidad. En el resguardo aprendí lo que es la verdadera riqueza, la cual no se mide en posesiones materiales, sino en la conexión con la tierra y la comunidad y el espíritu que tienen entre ellos. La visita al resguardo indígena fue para mí una oportunidad para aprender y valorar las culturas y tradiciones de los pueblos originarios y reflexionar sobre la importancia de respetar y proteger sus derechos, territorios y sus creencias. Aprendí a valorar la importancia de su cultura, conocí las diferentes tradiciones ancestrales, pude experimentar la conectividad espiritual, la cual me permitió estar en equilibrio y armonía con la naturaleza. La visita me enseñó a apreciar la conexión con la naturaleza y a vivir en armonía con el entorno. Al visitar las casas ceremoniales, aprendí la importancia de la espiritualidad, recordar el valor de los 4 elementos esenciales para vivir, saber un poco más de lo que somos nuestras raíces. Básicamente en este resguardo logramos comprender otra visión de patrimonio, 4 elementos que para nosotros son algo muy indiferente, para ellos es la base de todo. Saben comprender el valor de todo ser humano, de cualquier familia, y que realmente no importan las creencias de las personas, todos somos iguales y cada uno puede crear su propio concepto de vida y empezar a valorar los patrimonios materiales e inmateriales que se han perdido con el paso del tiempo, ya que esto será lo único que nuestras generaciones heredarán. Además de ello, se siente una paz inexplicable. Ellos han tenido una gran lucha por cuidar sus costumbres. Eso fue porque desde que Chía se volvió una especie de ciudad, realmente se perdió el verdadero valor de la naturaleza y las maravillas de ella. Aprendí sobre la importancia de preservar y valorar la riqueza cultural de las comunidades indígenas.
así como su conexión profunda con la tierra y la naturaleza. Aprendí sobre sus tradiciones ancestrales, sus rituales sagrados y su forma de vida en armonía con el entorno. También pude apreciar la fortaleza y la resiliencia de estas comunidades, que han enfrentado diversos desafíos a lo largo de la historia, pero han logrado mantener viva su identidad y sus costumbres. Para mí la visita al resguardo fue una experiencia muy interesante porque enseña a que es importante lo espiritual. También fue importante para mí darme cuenta de cosas que no sabía antes, como la importancia de estas comunidades para la sociedad actual. En la visita al resguardo indígena, yo aprendí que debemos aprender cada vez más sobre la historia del lugar en el que vivimos, saber sobre las costumbres que tenían nuestros antepasados y que ya debemos también cuidar el lugar y asimismo nuestro cuerpo. En esta actividad conocí una diferente forma de pensar, de vivir y me parece muy bueno aprender de diferentes culturas. El origen de cada religión es la cultura, y que ésta nunca se va a perder a pesar de que pasen los años si la comunidad no lo quiere. Además, me parece maravillosa esta oportunidad que nos dan de poder conocer la historia, idioma, tradiciones, música que prevalecían en nuestro municipio hace muchos años. En mi visita al resguardo aprendí que después de tanto tiempo hay personas que todavía guardan su cultura, sus tradiciones, su idioma, y que no todo se trata sobre la ciudad, sino que pues también hay una parte espiritual de nosotros, de nuestra antigua chía, y no solamente que es no solamente tratar de comprenderlos, sino tratarlos igual, que todos somos iguales y nadie es superior a nosotros. Fue una buena experiencia y pudimos aprender sobre el idioma que se hablaba antes en Chía y sobre los elementos, agua, aire, tierra y fuego. Durante la visita también tuvimos la oportunidad de entrar a una choza. Allí tuvimos una experiencia relajante y tranquilizante. Además, yo aprendí sobre los símbolos y el significado de los elementos. En general, creo que la salida fue muy enriquecedora y me ayudó a aprender de una forma práctica cosas que yo no sabía de Chía. También aprendimos de nuestros ancestros, su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. Me gustó mucho visitar el resguardo, ya que la manera que ven las cosas, el significado que le dan a cada uno de los elementos, la manera en que son sus costumbres, me impresiona cómo las conservan. Por ejemplo, su lenguaje, su música, la manera de pensar, tradiciones, entre otras cosas que son patrimonio y que las conservan muy bien. Me parece que la manera de conservar su patrimonio es muy interesante. Mi reflexión es que hay que darle a cada cosa una importancia por mínima que la veamos, porque cada cosa significa mucho y a veces no vemos esto. Fue una experiencia que me llevó a pensar si realmente estaba apreciando la diversidad y la estaba cuidando. La experiencia fue muy agradable y tranquila. El aprendizaje que nos brindaron fue muy especial a mi parecer. Cuando nos empezaron a hablar de su cultura y costumbres me sorprendió bastante la diferencia de hábitos. La manera en la que hablaban de cuidar la tierra con tu cuerpo me interesó bastante, ya que la manera en la que vemos el cuidado del ambiente es muy diferente a como ellos lo ven. Tenemos que aprender a recolectar estas experiencias, aprendiendo de ellas y apreciar nuestro alrededor. No distraerse de lo que consideramos importante y no dejar desaparecer esta cultura que incita al pensamiento. El ir descubriendo con el pasar del tiempo el significado que le darás a distintos aspectos, las vivencias que ocurran en el transcurso y la apreciación de lo que tenemos. Lo que más me llamó la atención es cómo me brindaron la oportunidad de conocer nuevas costumbres y que se tomaron la dedicación para explicarme cada cosa. No hay que estar distraídos en la vida, porque a veces nos olvidamos de lo importante. Tenemos que respetar y cuidar estas costumbres tan bonitas. La visita fue muy linda y una experiencia única. Thank you.